Bien, mis hermanos, vamos a continuar una vez más con nuestro tema, con nuestra serie, aprendiendo a orar. Creo que ya vamos a ir, porque ahorita solo hemos estado, como les he mencionado, en lo que es, en lo base, formando una base en lo que es lo que vamos a continuar, lo que vamos a ver más adelante. Esto es solo una basecita para que nosotros tengamos idea de donde estamos errando, de donde estamos mal, para cuando ya llevemos nuestras peticiones, nuestras oraciones a Dios, o cuando estemos delante de Dios en nuestras oraciones, ya tengamos nosotros una idea del por qué, como hemos estado viendo, el por qué nuestras oraciones no son respondidas, nuestras peticiones no son respondidas, la forma en cómo tenemos qué tenemos que pedir. Ya vimos que debemos de pedir lo que es conforme a la voluntad de Dios. Y hoy vamos a ver, sería ya la predicación 20 de esta serie, y vamos a ver el tema de esta predicación es: la obediencia no obliga a Dios, pero sí lo complace. La obediencia, o nuestra obediencia, no obliga a Dios, pero sí lo complace. Recuérdese que la vez pasada estuvimos viendo que Dios es inconmovible, que Dios no cambia, que Dios es inmutable, que Dios es soberano, y que por más que nosotros querramos que Dios condescienda o que Dios cambie su voluntad con nuestras peticiones, con nuestras oraciones, eso es algo imposible. Eso es una imposibilidad para Dios, cambiar su voluntad. El problema es que nosotros no nos alineamos a su voluntad y no creemos, o no sabemos, o no creemos que la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios siempre es perfecta para nosotros, para los seres humanos, para sus hijos. Siempre es perfecta, siempre ha sido perfecta. Entonces no podemos nosotros hacer que Dios cambie. Y cuando nosotros muchas veces estamos insistiendo en una petición, en una oración, que queremos que Dios me responda, tengamos esto en mente: la obediencia no obliga a Dios, pero sí lo complace. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 5, versículo 7. En Hebreos capítulo 5, versículo 7, el escritor de la carta a los Hebreos hace reverencia sin duda al momento que Jesucristo estaba en el Getsemaní, en el momento que él dice que Lucas, que su alma estaba angustiada hasta la muerte, porque sabía que su hora ya se había llegado de ser entregado en manos de pecadores, de ser encarcelado, de ser acusado, de ser azotado y de ser crucificado. Ya se le había llegado su hora. Yo creo que este escritor hace alusión a este pasaje que vamos a ir más adelante, a la edad de lo que mencionamos. Y nos dice en Hebreos capítulo 5, versículo 7: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En el 8: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Vemos en este caso lo que estamos viendo: la obediencia no obliga a Dios. Dios no se va a ver obligado en nada. Eso es necesario que lo tengamos en mente. Sin embargo, vemos que la obediencia en el caso de nuestro Señor Jesucristo sí complació a Dios, complació a su Padre, y le escuchó la oración, le escuchó su súplica. Sin embargo, el hecho que Dios haya escuchado la oración, como eso también lo podemos ver en nosotros, que nosotros decimos: Dios no me escuchó la oración. Y claro, si Dios escucha siempre la oración, en el caso de Jesús, le escuchó la oración, pero ¿cuál era la petición que Jesús le hacía? ¿Y cuál fue la respuesta que Dios le dio? ¿Cuál es la petición que usted le hace a Dios? ¿Y cuál es la respuesta que usted le va a dar a Dios? Hacemos un ejercicio, o le pongo un ejemplo. Si usted le pide por un ser querido, por un familiar, que anda en malos caminos,
que usted sabe que anda en malos pasos, que usted sabe que es un impío, un inconverso, un hijo del diablo, como dirían unos por ahí. Entonces, usted le pide al Señor, como una buena madre que ama a su hijo, o un padre le pide: Señor, protege a mi hijo, Señor, guarda a mi hijo, Señor, tráigalo a tus caminos, Señor, te ruego por mi hijo, ten misericordia de mi hijo, te lo pongo en tus manos a mi hijo. Ok, y Dios dice: está bien, hija, oración respondida. ¿Qué va a pasar? A que le suceda algo al hijo. O sea, porque nosotros muchas veces no entendemos cómo es que Dios obra. Nosotros le queremos que Él responda a como tenemos nosotros en nuestra idea, en nuestra mente. Entonces, Dios respondió, pero Él respondió a su manera. Cuando nosotros le pedimos entonces que tenga misericordia de ese muchacho, que sea alcanzado por su gracia, ok, dice, oración respondida, alcanzado por mi gracia, va a parar a la cárcel o va a parar al hospital. Y muchas veces uno se cuestiona y dice: Señor, si yo te pedí que me respondieras, si yo te pedí por mi hijo y mira cómo está mi hijo. Y Dios se abstiene a decirle: te respondí mi oración, tu oración la respondí, ya está en mis manos, ya estoy tratando con él, ya lo estoy ablandando para que llegue a mis caminos. Eso es lo que muchas veces no entendemos. Eso es lo que muchas veces no entendemos. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que Él pedía? Veamos en Marcos capítulo 14. Marcos 14, versículo 34. Nos dice, nos relata, Marcos lo escribe los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, este pasaje duro de nuestro Señor Jesucristo, donde dice en el 34, bueno, en el 33, donde dice: y tomó consigo a Pedro y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. En este pasaje nosotros podemos encontrar muchas aplicaciones, muchas enseñanzas y muchas aplicaciones a nuestra vida. Como lo típico de nosotros y lo que hemos encontrado también, o podemos encontrar, que ya vamos a ver algunas de esas más enseguida, las oraciones de algunos siervos de Dios en el Antiguo Testamento. En el caso de Jonás, muy típico que él hablaba con Dios y él se rehusó a obedecer a Dios en su rostro, en su cara, le dijo no. Y fue sometido o metido en el vientre del gran pez, y estando ahí clamó a Dios, y dice que Dios le oyó. Generalmente nosotros en dificultades, o sea, tenemos que esperar a llegar a dificultades, a serios problemas, para tener una oración más constante. Nosotros tenemos que tener un hábito de oración, porque aquí nuestro Señor Jesucristo, vamos a ir viendo más enseguida lo que es las oraciones, vamos a recopilar todas las oraciones de nuestro Señor Jesucristo para tomar ejemplo de las oraciones de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de quién era Él y en la necesidad que Él se vio de orar constantemente, continuamente, y cuánto más necesitados somos nosotros de vivir en oración, de pasar en oración más tiempo, cosa que nosotros no lo hacemos. Entonces Jesucristo nos enseña todo eso, la necesidad, la dependencia de la oración. La oración al principio, al inicio vimos que era la oración. Era tener la comunión con Dios, era encontrar con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios, era encontrar. No es que Dios va a cumplir mis sueños, mis propósitos, sino es que yo voy a buscar encontrar sus propósitos para andar en ellos. Y eso, ¿cómo lo consigo? Por medio de la oración.
Eso es lo que vamos a ver más adelante con las oraciones de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahorita estamos con el tema, la obediencia no obliga a Dios, pero sí lo complace. Se vio complacido con la oración de nuestro Señor Jesucristo y le responde, pero no le respondió lo que él quería. ¿Qué es lo que quería? Vamos a ver. Le dice, mi alma está muy triste. Y les digo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. En el 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Esa es la petición que le dijo, que si fuese posible, que pase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre. El Abba Padre quiere decir acá, papito. Papito. Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Esa es la petición de Jesús. Vemos que es una petición directa que tiene y clara para con Dios, para con su papito, para con su Padre. Una petición directa. Aparta de mí esta copa. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, él termina siempre diciendo, o sea, llegando a la realidad de las cosas, llegando a lo que nosotros también debemos de llegar a concluir cuando estamos en medio del problema, cuando estamos en medio de la dificultad, cuando aparentemente Dios nos ha dejado solos, cuando aparentemente Dios no nos ha cerrado sus oídos y sus ojos a nuestras oraciones, no ve nuestra angustia, no oye nuestro clamor. Debemos de llegar siempre a esa conclusión y decirle, mas no lo que yo quiero. ¿Le decimos así? Exponemos a Dios nuestras peticiones. Está bien, exponemos, allí queda un espacio abierto, amplio, aunque en otras partes lo vamos a reducir ese espacio, pero porque lo vamos a reducir a las peticiones que Dios quiere que tengamos por prioridad. Las otras peticiones son secundarias. En ese aspecto de las peticiones secundarias, aquí está abierto el espacio para pedir todo lo que usted quiera pedir. Sin embargo, tenemos que tener en mente siempre donde dice, mas no lo que yo quiero. Por ejemplo, otro ejercicio o otro ejemplo. Si tenemos alguna enfermedad, yo la vez pasada tenía una enfermedad bastante aguda o crónica, no sé cuál es más peor. Y todavía siento un poquito, pero ya gracias a Dios ya puedo, por así decir, ya no me afecta tanto. Y es en mi respiración. Pero bueno. Y yo le pedí al Señor de que no era posible que yo estuviera así, porque me afectaba para predicar, me afectaba para dar las clases. Que se glorificara a Él, porque era necesario que yo pues estuviese bien de salud en esa área. Pero por ejemplo, nosotros solo le pedimos a Dios que me quite la enfermedad, que me quite el problema. En ningún momento creo yo que está en nuestra mente, porque nosotros odiamos el sufrimiento, en ningún momento creo que pasa por nuestra mente el decirle, Señor, glorifícate a través de esta mi enfermedad o esta enfermedad. No es tan correcto decir mi enfermedad, porque no es nuestra. Entonces, glorifícate en este problema, glorifícate en esta enfermedad, glorifícate. Yo quisiera que me lo quites, o que lo alejes, pero tú entiendes que si yo necesito esta enfermedad, este problema, para glorificar tu nombre, entonces que se haga tu voluntad. Esa es una idea, ese es un ejemplo del que nos da nuestro Señor Jesucristo, para que también nosotros sigamos sus pisadas, como dicen en otras partes.
para que también nosotros aprendamos a hacer lo mismo, para que nuestra obediencia, nuestra actitud, nuestra sumisión no va a obligar a Dios, sin embargo le va a complacer. Y la complacencia de Dios va a obrar a nuestro beneficio y su nombre sale exaltado siempre. Porque nosotros debemos de entender que todo lo que debe de pasar en nuestro alrededor es para que Dios se glorifique en todo. Porque por otro lado nosotros sabemos que hay algo, bueno, de lo que ya hemos venido hablando, que Dios no responde a las oraciones porque somos muy desobedientes, sabemos lo que la palabra nos dice de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, de cómo nosotros tratemos a los hermanos, de cómo nosotros seamos, de dar reglas de cómo vivir en una familia, en una pareja, un esposo, una esposa, que los hijos. Dios da reglamentos, Dios da alineamientos, y no solo reglamentos y alineamientos, sino ordenanzas. Y nosotros las hacemos caso omiso. Nosotros las hacemos o vivimos como si ignorásemos lo que Dios quiere que vivamos, pero queremos que Él escuche nuestras oraciones cuando estamos nosotros en desobediencia. Y le adelanto algo que vamos a ver más adelante. La obediencia abre nuestras manos, la desobediencia cierra nuestras manos y no recibimos las bendiciones. Ya hablándolo en ese término de bendiciones, la desobediencia cierra nuestras manos, la obediencia abre nuestras manos, que lo vamos a ver más adelante. Pero entonces vemos acá que nuestro Señor Jesucristo iba a pasar por algo bien duro. Ya lo sabemos bastante sabemos lo duro que Él pasó. Y Él clama y le dice: papito, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí, esa es su petición, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Tengamos eso nosotros en mente, que esa palabra nos marque, así como a mí un día me marcó una palabra, que la vamos a ver más adelante: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, ¿cuáles todas las demás cosas? Por lo que yo estaba necesitando, todo el problema que tenía encima, por así decir, todas vendrán por añadidura. Eso me marcó. Entonces me dije, Señor, que me ayudara, que me enseñara a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, o a buscar su reino primeramente y su justicia, porque Él es fiel a su palabra. Entonces nosotros tengamos esto siempre en mente, que se haga en todo, que se haga su voluntad, en todo, en el problema, en la angustia, en la enfermedad, que Él siempre salga glorificado. Como cuando nosotros, esto es bien bonito cuando se entiende, cuando se comprende. Aunque no lo entendamos, aunque no lo comprendamos quizás como debe de ser, pero obedezcámoslo, lo que está diciendo en su palabra. Pero cuando nosotros lo entendemos un poquito, que como Dios, y lo vamos a reforzar cuando estemos viendo la oración de Padre Nuestro, el modelo de oración, donde comienza con la primera petición: santificado sea tu nombre. Ahí lo vamos a ampliar. Pero cuando en medio de la aflicción, en medio del problema, si nosotros llegamos a Dios como debe de ser correctamente, cuando entendemos que su nombre debe de ser siempre glorificado, cuando entendemos que nuestra obediencia tiene que ser siempre, no solo cuando queremos o nos convenga, sino que siempre nuestra obediencia a Él, aunque estemos en medio de la tormenta, aunque estemos en medio del problema. Y Dios, claro, si en nosotros está el interés de glorificar su nombre, de exaltar su nombre, aunque estemos en medio de la tormenta, porque esa sería la otra petición: Señor, sácame de la tormenta, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, que si Dios entiende que es necesario que yo esté en medio de la tormenta para que así aprenda a depender de Él, a glorificar su nombre, a exaltar su nombre en medio de la tormenta, Él va a ver que es necesario que yo esté en la tormenta, así que no me va a sacar a que se lo pida. Pero cuando nosotros entendemos que es necesario siempre concluir con que se haga su voluntad, y su voluntad es amplia en todos los sentidos, porque la voluntad principal para nosotros, ¿cuál es? Yo creo que ya la hemos mencionado, y yo la he mencionado en varias ocasiones, o en otras prédicas fuera de lo que es esta serie.
La voluntad principal de Dios, lo vimos en el tema de la santidad, es nuestra santificación. La voluntad también como principal de Dios, A y B, es el carácter de Cristo, formar el carácter de Cristo en nosotros. ¿Y cómo se va a formar ese carácter de Cristo? A través de la dificultad, a través del problema, a través de la tormenta. Entonces nosotros solo le pedimos al Señor: sácame del problema, sácame de esto. El sacrificio de mi hijo, todo lo que él sufrió, todo lo que él pasó, tú no quieres sufrir nada. Entonces Jesús estaba en esa angustia, en esa agonía, y le dice: si no, ¿cómo dice? Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego, sigamos en el 37, vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. A Simón, ya ve que después, por no velar, entró en la tentación y lo negó. Ya Jesús sabía que eso iba a pasar y se lo dijo, pero por no velar, le pasó. Entonces, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta frase que yo le he mencionado en otras ocasiones, en el contexto que aquí está, no es a lo que lo mal aplicamos muchas veces, en nuestra debilidad, o sea, en la pecaminosidad, en las tentaciones que el diablo nos pone o que el enemigo nos pone, y que nosotros fácilmente caemos en ella y decimos y nos escudamos en esto o justificamos nuestra causa en que la carne es débil, que es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero se estaba refiriendo a Él mismo, que el Espíritu estaba presto. Él mismo sabía a lo que había venido a la tierra. Sin embargo, en ese momento estaba angustiado hasta la muerte y hasta en su alma estaba triste. El Espíritu le fortalecía, pero en su carne él sí sentía debilidad a la crucifixión y a lo que iba a suceder con él cuando estuviese prendiendo la cruz. Ya lo hemos mencionado. A ese contexto se está refiriendo. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Era una oración insistente, un grado más de intensidad de su petición, de su oración y de su angustia y de su oración al Padre. Por eso dice: otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Vemos que hay una tercera vez. En las tres veces le decía lo que acá arriba vimos, en el 36. Abba Padre, papito, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero. Cuando ya en la tercera vez, porque si hubiese sido en la primera o en la segunda vez, yo creo que no hubiese habido necesidad de una tercera vez. Acá ya no hubo necesidad de una cuarta vez, porque tuvo la respuesta de la oración. ¿Dónde la encontramos? En Hebreos. Volvamos a Hebreos. Tuvo la respuesta a la oración. Pero ¿cuál fue la respuesta que tuvo? ¿Le cumplió lo que le estaba pidiendo? O sea, ¿le complació en lo que estaba pidiéndole? No le complació. Así nos va a suceder. Así no sucede, no es que nos va a suceder. Así nos sucede muchas veces a nosotros. Pero nosotros no lo entendemos, nosotros no lo dimensionamos, nosotros no lo vemos de esa manera. Por eso dicen Hebreos: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar, sí le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y fue oído con ese clamor, y fue cuando Dios le responde, como ya esta es una explicación que dan algunos teólogos, fue donde Dios le responde
y le dice, no es posible lo que tú me pides, sino que al contrario le revela, le muestra lo que iba a suceder exactamente con él cuando estuviese en la cruz. Y es ahí donde en Mateo donde le dice siempre, aparta de mí esta copa, quita de mí esta copa, aparta de mí esta copa, que no se haga, pero siempre termina con eso mismo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces allí le muestra lo que iba a acontecer con él, porque le responde, fue oído y le respondió, pero igual eso podemos agarrar nosotros. Si estamos en una petición que nosotros le pidamos al Señor, Él no nos va a responder como nosotros le estamos pidiendo, pero sí, ¿qué va a pasar? Va a ser glorificado su nombre y nosotros vamos a ser fortalecidos. Eso fue Jesús, fortalecido. Cuando Él ya les dijo, la hora ha llegado, vámonos, Él ya iba decidido, Él ya iba fortalecido y ya no dudó en lo que iba a hacer, porque estaba obedeciendo, porque había descubierto que esa era la voluntad de Dios y fue fortalecido por Dios mismo. Así nosotros también debemos de tener esto en mente. La obediencia no obliga a Dios, sin embargo lo complace. Y cuando Él se complace, Él obra en beneficio nuestro. Él obra en favor nuestro. En medio de la tormenta, en medio de la dificultad en que nosotros estemos, ya sea cualquier problema de escasez, ya sea problema de enfermedad, no necesariamente Dios nos va a responder quitándonos o dándonos dinero, sacándonos del problema, sino que nos va a dar de su ayuda, nos va a dar ideas, nos va a dar sabiduría, nos va a dar fortaleza, para que podamos siempre glorificar su nombre, para que podamos siempre exaltar su nombre en medio de cual sea el problema y la dificultad. Pero eso nosotros tenemos que estar conscientes de ello. Eso nosotros tenemos que estar conscientes de ello, que no siempre se van a responder las oraciones exactamente como nosotros las queremos, sino que siempre tenemos que tener en mente que la voluntad de Dios se haga y que Él tiene el control de todas las cosas y que Él sabe por lo que estamos pasando, que Él sabe por lo que tenemos o lo que no tenemos, lo que nos falta o lo que nos sobra. Él sabe todo. Él sabe todo. Todo eso nosotros lo hemos venido viendo, que todo eso tenemos que tener en mente a la hora de estar en la oración, en la comunión con Dios. Tenemos que tener eso en mente para que siempre tener la disposición, el interés de que Él sea glorificado, de que Él sea exaltado sobre todas las cosas, así como su Hijo fue obediente hasta la muerte, así como su Hijo exaltó el nombre de Dios, así como su Hijo puso en alto su nombre con su conducta, con su obediencia, con su comportamiento, cuando andaba en la tierra, cuando andaba predicando, cuando andaba haciendo la obra del Señor. Él siempre se afanó en que el nombre de Dios fuera exaltado, y eso lo llevó a ser obediente, y por su obediencia complació a Dios. Y ahora el resultado y el beneficio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es? ¿Tienen idea cuál es? O alguno de varios. Que en Filipenses lo dice, que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese fue el resultado, porque el Dios su Padre se complació por su obediencia, por su reverencia, por su prioridad en que siempre se hiciese la voluntad de Él. Dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que hoy en Él se doblará toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, y toda boca confesará que Jesús es el Señor, porque el Dios Padre le exaltó hasta lo sumo, porque fue obediente hasta la muerte. Así pide de nosotros, hermanos, que seamos obedientes. Así pide de nosotros que seamos obedientes. Si nos cuesta ser obedientes, si nos cuesta, pues esa es una buena petición que tenemos ya de aquí en adelante, o desde ya mucho atrás veníamos con eso.
nos cuesta ser obedientes, pues eso sea nuestra petición día y noche. Quiero ser obediente a tu palabra, quiero ser obediente a ti, quiero ser obediente al Espíritu Santo de Dios que anda en mí, que has depositado en mí. Quiero ser obediente, quiero reflejar tu amor, quiero reflejar tu gloria, quiero poner en obra tu palabra. Esa debe de ser nuestra petición, porque con eso concluye nuestro Señor Jesucristo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios para sus hijos, y desde la creación del hombre, siempre ha sido la misma: que seamos obedientes y respetuosos a su autoridad, y que seamos obedientes a su palabra. Y de todo ello nuestro Señor Jesucristo nos vino a redimir, nos vino a salvar. Y es por eso que la demanda de Dios para con nosotros es obediencia. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.